Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Un muy feliz y bendecido viernes a todos y cada uno de ustedes. Habiendo pues celebrado el domingo pasado nuestra Eucaristía y precisamente con el paso de estos días espero que todos y cada uno de nosotros hayamos dejado que la palabra de Dios se haya bajado en nuestro corazón y sobre todo que haya hecho efecto en él. Quisiera invitarles a que podamos, de una manera, por así decirlo, culminar esta experiencia de haber escuchado la palabra de Dios y renovar pues nuestro interés por ella. A partir del domingo pasado, hemos comenzado a escuchar durante este lapso de tiempo que le llamamos tiempo ordinario y que tendrá una primera pausa al llegar en el mes de marzo, el miércoles de ceniza, y que volveremos a retomar posteriormente hasta el mes de junio, cuando tras haber celebrado la Cuaresma y la Pascua y culminado en Pentecostés, volveremos pues a escuchar estos textos del Evangelio de Lucas de una manera casi continua. Pero mientras tanto, hemos comenzado a escuchar, les decía, el Evangelio de San Lucas. Era muy interesante, no sé si a ustedes también les pudo haber provocado interés, el hecho de que la lectura del Evangelio de este domingo haya comenzado con precisamente los primeros versículos del capítulo 1 de este Evangelio de Lucas, que incluso a mí en lo personal, como estudioso de la Sagrada Escritura, me ha encantado, sobre todo porque San Lucas quiso dejar en claro que aquello que Marcos y Mateo ya habían escrito, porque eran los dos evangelios que ya habían sido escritos en aquel entonces, no eran mentira, pero que él también había querido investigar y colectar aquellos otros testimonios, pues, que existían sobre las palabras y las obras de Jesús. Y por eso entonces, dirigiendo esta introducción a aquel hombre a quien le dedique el Evangelio, a un cristiano llamado Teófilo, que incluso interesante es el hecho de que el nombre de Teófilo signifique teos, Dios, y filo, amigo. Entonces, así como filosofía, amigo de la sabiduría, Teófilo significa amigo de Dios. Y que le diga, mira, pues yo me he dedicado precisamente a investigar con los testigos oculares, con los ministros de la palabra, y pues ahora he creído oportuno que todo esto te lo ponga por escrito. Entonces, hermanos y hermanas, esto nos da para nosotros como fieles cristianos una seguridad. La palabra de Dios no es producto de fábulas humanas, como lo dirá San Pablo, sino es la consecuencia de la conjunción, de la búsqueda, de la reunión de los testimonios orales y de algunas frases escritas que los que habían escuchado a Jesús antes de morir y resucitar y después de resucitar, quisieron conservar y transmitir. Y es por eso que entonces los evangelios no son producto de la imaginación humana. Y esta es precisamente la gran clave para distinguir entre un evangelio verdadero y un evangelio apócrifo. Los evangelios apócrifos fueron sobre todo intentos de poner en labios de Jesús cosas que él no había dicho. Y entonces, por lo tanto, con ese criterio de la historicidad, uno puede comprender lo que en verdad ha sucedido de lo que no ha sucedido. Y una de las cosas que San Lucas nos ha querido compartir al respecto es el hecho de cómo Jesús, después de haber empezado a predicar el Evangelio, llega a la sinagoga de su ciudad de crecimiento, Nazaret, y allí, llegado el momento de la proclamación de la palabra, toma el volumen, el rollo del profeta Isaías, que es el libro más grande de toda la Biblia, tiene 66 capítulos, y en el capítulo 60 precisamente sus ojos se encuentran con ese texto que hemos escuchado el domingo pasado, y lo proclama Jesús, y lo hace precisamente de una manera que fue única. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva, la buena noticia a los pobres.
y me ha enviado para proclamar la liberación a los cautivos, a dar la vista a los ciegos, a libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia, el tiempo de gracia del Señor. Esto, hermanas y hermanos, es prácticamente como si fuera una lectura programática de lo que es y será la vida de Jesús. Ahora bien, nosotros estamos llamados a que aquello que Jesús hizo en la sinagoga de Nazaret suceda también en nuestras vidas. Cada vez que nosotros participamos en la Eucaristía, estamos invitados a que lo que Jesús dijo en aquella sinagoga se cumpla también en nuestras vidas. ¿Qué dijo? Hoy mismo se ha cumplido esta palabra que acaban ustedes de escuchar. Cuando tú asistes a la misa con fe, tú puedes hacer precisamente un acto de fe y creer que esa palabra de Dios que se ha proclamado se cumple en tu vida. La palabra de Dios no basta escucharla, hay que creerla. Y la palabra de Dios no basta con creerla, es decir, aceptándola en la mente, en el corazón y en todo el ser, sino hay que vivirla. Por lo tanto, creo que tenemos que aprender esta dinámica. ¿Y cómo? Y con esto termino. Podemos aprender esta dinámica. Sobre todo, creo que necesitamos tener y mantener, porque no basta iniciar y después dejarlo así, tener y mantener un contacto cotidiano con la palabra de Dios. Contacto cotidiano que en verdad ustedes y yo lo podemos hacer, ya sea con nuestra Biblia en casa, ya sea con una Biblia descargada en el celular, ya sea leyendo las lecturas de cada día en aplicaciones que hay. Pero no basta, te reitero, que descargues esas aplicaciones a tu celular. Ábrelas, porque luego nomás las tienes de adorno. No, ábrelas. Y una vez que las abres, descárgalas a tu corazón. Y una vez que las descargas a tu corazón, descárgalas a tu vida. Para que de esa manera, ustedes y yo podamos ser verdaderos proclamadores del Evangelio. Un Evangelio que no solo se escucha, un Evangelio que no solo se cree, sino un Evangelio que se escucha, se cree y se vive. Ojalá, hermana, hermano, ustedes y yo así lo hagamos. Y que la palabra de Dios se cumpla en tu vida, en la mía y en la de todos nosotros. Que el Señor los bendiga y los proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios con ustedes.